Pauta de Análisis. Bien, vamos a profundizar también un poco en el rol que está jugando la oposición en la enorme batería de proyectos de ley que ha presentado el gobierno y también en lo que está significando la discusión al interior de la propia oposición, ¿no? De lo que sucede hoy día en lo que se ha llamado el socialismo democrático frente al Partido Comunista y el Frente Amplio. Todo ese ajuste también está en curso. Han habido encuentros del socialismo democrático para dibujar un poco cuál va a ser, ¿no es cierto?, ese horizonte. De eso y más queremos hablar con el diputado y nuevo presidente del Partido por la Democracia, del PPD, el diputado Raúl Soto. Muy buenos días, diputado, ¿cómo le va? Y lo tenemos conectado además. Sí, lo Hola conectamos y Claudia, lo vemos. Hola, diputado, hola ¿cómo está? Gerardo, Buen día, qué ¿cómo estás? gusto. Buenos días igual, gracias por la Hoy invitación. son varias materias las que queremos hablar con usted porque usted cruza al estar en la Comisión Sí. de Relaciones Exteriores, Economía, podemos hablar de los haitianos, podemos hablar de Sala Cuna, podemos hablar de varios temas que están en la agenda. Partamos por Sala Cuna Universal. ¿Qué le pareció el anuncio de ayer? Teníamos recién a Susana Jiménez en la CPC y ellos ¿les parece adecuado que es integral y que al final soluciona un problema, ¿no? Que no habían encontrado una salida para poder hacerlo viable? ¿Van a tener su apoyo? A mí me parece que es una señal positiva que el gobierno se abra a patrocinar vía indicaciones una idea tan sentida por la sociedad, especialmente por las mujeres trabajadoras como esa la Cuna Universal, y que tiene un apoyo transversal bastante importante. Recordar, Gerardo, que en la Cámara de Diputados y Diputadas se presentó una indicación y se terminó aprobando en el contexto de la mega reforma a propósito de esa lacuna universal con apoyo transversal, incluso con votos favorables del actual oficialismo de Chile Vamos. Entiendo que RN y Evópoli votaron a favor. Por lo tanto, el gobierno no podía seguir mirando hacia el techo respecto a un tema que iba generando tanto consenso político y que tenía tanto apoyo social, y me parece positivo que lo recoja y ahora vamos a estudiar la fórmula en concreto, Pero la o alcances fórmula, jurídicos, sí, prácticos para diputado, tomar... pero lo esencial aquí fue la fórmula, porque para Mm. decir la ciudadanía y las mujeres sabemos que el mundo de la política lleva más de 10, 15 años discutiendo el proyecto Sala Cuna Universal, o sea, mucho Sí. tiempo, y ha cruzado varios gobiernos. Entonces la novedad aquí es la fórmula de financiamiento, que es lo que ha hecho el gobierno para destrabar esta conversación, no es porque ahora se les ocurrió, digamos. ¿A ustedes como Partido por la Democracia les cierra esta fórmula que plantea el gobierno y que tiene que ver finalmente con el seguro de cesantía, que desde allí se solvente con el 0,35% de seguro de cesantía? ¿Les parece viable además O en sea, el tiempo? pero primero yo creo que sí es relevante la voluntad política, Claudia, porque no la habíamos visto con anterioridad, independiente de la fórmula. Cuando hay voluntad política, la fórmula se busca, ¿no? Y eso hasta ahora no había ocurrido, ahora sí, y en buena hora, ¿no? Ahora, respecto de la fórmula particular, queremos evaluar efectivamente los efectos prácticos que esto puede tener y cuáles son posibles consecuencias también que podrían generar algún tipo de diálogo para que tenga algún tipo de mejora probablemente en el trámite legislativo. Una de las dudas que ha surgido tiene que ver evidentemente con cómo resguardamos y damos garantía respecto de los fondos de cesantía, ¿no? De que en definitiva los derechos de los trabajadores y trabajadoras no se vean finalmente debilitados a propósito de esta baja de Sí. cotización en el seguro de cesantía, ¿no? Diputado, solo en un punto ahí quizás más político. eh, ¿Usted cree que la oposición, ustedes hoy día, el PPD, el PS, están en condiciones de decirle a las mujeres que se van a restar de una solución para que ingresen al mercado laboral cuando las cifras de desempleo femenino solo van al alza y están ahí, son crónicas desde post pandemia en adelante? ¿No tendría un costo político muy grande para ustedes restarse? Es que yo no he dicho que haya que restarse, muy por el contrario, yo creo que hay que sumarse a esta discusión de forma muy propositiva, con mucha apertura al diálogo Ujú. y sobre todo incorporar elementos técnicos que nos permitan ir encaminando, ojalá, un proyecto que esté suficientemente acordado y que no solamente tenga el voto a favor o en contra del Congreso, sino que se genere
un diálogo y un consenso social y político en torno a esto. Yo creo que esto va bien encaminado. Creo que podría tener efectivamente los apoyos, pero necesitamos tener algunas conversaciones respecto de tomar Bien. resguardo particularmente en esos temas. Diputado Raúl Soto, otro de los temas que ha estado en la agenda tiene que ver con la iniciativa del Partido Comunista de hacerle algunas restricciones a la ley Naín Retamal, que contrasta con la iniciativa del gobierno de hacer lo opuesto, ¿no? De elevar las penas para los atentados a la policía y la legítima defensa privilegiada a carabineros de Franco. ¿Qué postura en la que ustedes se van a alinear en el PPD? Bueno, nosotros no vamos a estar por debilitar ni mucho menos derogar la ley Naim Retamal. Creemos que Chile sigue en una crisis de seguridad que requiere policías empoderadas, con apoyo, con facultades. Y creemos también que el progresismo nunca más puede volver a cometer el error de enfrentar los temas de seguridad con complejos ideológicos, porque eso genera desconfianza y parte de el porqué de la derrota, creo yo, en cuanto a que perdimos la mayoría social y política, tiene que ver con que la gente no nos otorgó credibilidad en materia de seguridad. Y tiene que ver con decisiones como la que usted señala, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es respaldar y fortalecer el rol de las policías y no debilitarlo. Siempre, por cierto, en un marco de respeto a los principios democráticos, al Sí, Estado de Derecho, a por los supuesto. derechos humanos, ¿verdad? Entonces está Y más cerca separando, creo, está más cerca la del gobierno y RN, que es uno de los de la iniciativa, más que de la del es, PC, entonces, que lo veo más distante de esa. es que yo creo que se está buscando jugar al empate, ¿ah? Y yo creo Pero es que, que son claro, opuestas, porque los proyectos son opuestos, van en dirección que opuesta. por eso mismo, se busca un poco jugar al empate. Yo propongo menos, por el otro Mm, lado se propone más, ok. pero la pregunta que tenemos que hacernos es si con las actuales reglas de nuestro ordenamiento jurídico que hemos fortalecido en los últimos años, hay suficiente protección y resguardo para las fuerzas policiales o no. Yo entiendo que con la ley Nain Retamal eso está bien cubierto, ¿no? Y si hay algo que mejorar, si hay algo que fortalecer, Mm. estaremos abiertos, por cierto, a revisarlo, ¿no? Pero no que esto se transforme en parte de un debate de contienda política, de confrontación, de acción y reacción, sino que de Mm. tener una voluntad real de solucionar el problema de la crisis de seguridad Sí. que hay en nuestro Diputado, país. solo en ese caso, para después me interesa pasar a otro tema, pero en este caso fue el Partido Comunista quien ha sido aliado del PPD, del Partido Socialista, todos juntos fueron parte del gobierno de Gabriel Boric, el que planteó este cambio, ¿no? De este cambio en la ley Nain Retamal. Y lo que estamos viendo es una división de postura. Eso significa, ¿cómo ven en ese sentido el PPD, usted como presidente del PPD, la relación desde la oposición con el Partido Comunista? ¿Se van abriendo las diferencias? ¿Pretenden seguir caminando juntos, junto al Frente Amplio? Hemos visto encuentros en el que se ha reunido el socialismo democrático, pero en el que no ha participado la fuerza del Partido Comunista, ni tampoco el Frente Amplio. ¿Estamos viendo en curso una apertura de caminos? Yo creo que lo que queremos hacer, al menos desde el PPD, es recuperar y reconstruir la identidad Ujú. de la centroizquierda y del socialismo democrático. Y eso significa plantear nuestras propias miradas y posturas respecto de los temas país, aunque eso signifique marcar puntos de diferencias con aliados históricos, ¿no? Creo que eso es legítimo. Pero sin romper las instancias de coordinación y de unidad que se necesitan para alcanzar objetivos que son perfectamente comunes, ¿no? Y por eso es que tenemos esta mesa de coordinación con todos los partidos, desde la ADC hasta el Partido Comunista, que tenemos todos los lunes y que lidera la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Nosotros nos vamos a mantener en esa instancia que creo que enriquece el debate y nos da un mínimo común respecto de coordinaciones legislativas, políticas que son relevantes frente a la acción del gobierno. Ahora, cuando tengamos, ¿verdad?, diferencias, como en este caso particular, esas diferencias son legítimas, nosotros las vamos a plantear con absoluta autonomía y personalidad, como lo hemos hecho, pero siempre en un marco de respeto. Ya, pero no hay divorcio en curso, digamos, con el Frente Amplio y el Partido Comunista. No sé si- Vamos a recuperar la identidad desde una diferenciación positiva, pero también acompañada de una colaboración estratégica que es necesaria. o sea, romper sin romper.
Es como Es eso. que no se trata de eso, Mm. ¿no? A veces como que se busca poner etiqueta a las cosas para un titular y no, yo creo que las cosas no son blanco o negro, hay muchos matices, hay muchos grises. En temas de seguridad Mm, probablemente vamos a tener muchas sí. diferencias, en otras materias también, pero en general en temas sociales, incluso en temas económicos, a veces vamos a encontrar puntos de encuentro y esos canales también hay que mantenerlos. Ujú. Bueno, usted escucha al presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, conversando con Pauta de Análisis. Le decía que estaba en Comisión de Relaciones Exteriores. No sé si abordó, leyó, se enteró de la noticia esta de vuelos con niños haitianos que tenían poco y nada, al parecer, de fiscalización al ingreso, que venían con un adulto responsable, que no tenía ningún lazo consanguíneo con ellos y venían 90 niños. Ahora la información que se ha ido conociendo es que se ha revelado a través de Radio Bio Bio es que los organismos han ido desligando. La DGAC dice: nosotros no nos preocupábamos del vuelo, no nos preocupábamos de los pasajeros. El ex encargado de migraciones, Luis Tayer, dijo: yo di avisos, pero no nadie reparaba en ello, en estos avisos no tenían recepción. ¿Cómo lo lee usted la preocupación de este tipo de fisuras, o más que fisuras, que podría haber en el ingreso irregular al país de menores de edad? Bueno, esta es una situación de extrema gravedad. Habla de lo permeable que es nuestro sistema Ah. respecto de situaciones que son muy delicadas y que tienen que ver eventualmente con delitos de carácter transnacional o a lo menos, es verdad, ciertas irregularidades que nuestro sistema debiese poder detectar y levantar alertas a tiempo para poder prevenir, ¿no? Nosotros el día de hoy vamos a tener Comisión de Relaciones Exteriores Mm. y vamos a citar, por supuesto, al canciller y también a autoridades en materia de migración y de seguridad para que den cuenta de esta situación y efectivamente se proponga un plan de acción concreto para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo al futuro, porque cuando ocurre una vez, ¿verdad? La pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿cuántas otras veces esto ha ocurrido y no nos hemos Mm. dado cuenta, ¿no? No se han levantado las alertas, no se ha hecho una noticia pública respecto de aquello. Ahora, el hecho de que esto haya sucedido bajo el gobierno de Gabriel Boric, a su juicio, ¿esto significaría buscar responsabilidades políticas? ¿Lo dejaría solo en el ámbito de la investigación que hace la Fiscalía? ¿Sabes? Yo creo que no es bueno estar llevando todo a la discusión política, ¿no? Hay cosas que es necesario que sigan su curso institucional. En este caso, tiene que haber una investigación judicial Ujú. que lleve adelante la fiscalía, que la justicia investigue, que persiga, por cierto, las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino que sobre todo también penales en caso de que existan, ¿no? Y también funcionarias, evidentemente, porque acá pueden existir no uno, sino que varios Mm. estamentos que no funcionaron como uno esperaría que lo hicieran. Diputado, me quedó una idea dando vuelta de la pregunta anterior que le hacía Claudia con respecto a la distancia con el Partido Comunista. Esto porque entiendo que ustedes tuvieron un encuentro el fin de semana, el socialismo democrático. Tiene que ver cómo detectar en qué se equivocaron, pero también qué propuesta país van a hacer. Y me hizo recordar una nota que había leído en La Tercera en el mes de enero, que decía que estaban en un proceso de divorcio del Frente Amplio. Ese nuevo camino que van a adoptar, ¿está decidido o cómo usted lo lee, esa posibilidad, para hacer ese elemento diferenciador de lo que se venga para el futuro? Mire, ese fue un seminario, estamos ¿Mm? elaborando una serie de seminarios, conversatorios, foros para poner ideas sobre la mesa respecto primero de una reflexión y autocrítica del pasado reciente y segundo, a partir de ahí empezar a proyectar el futuro. Las definiciones políticas se van a ir dando de forma colectiva al interior de las ¿Mm? colectividades, varias de ellas tienen congresos ideológicos, definiciones políticas, lo Mm. propio vamos a hacer también en el PPD a partir de julio, que es el momento en el cual vamos a empezar a dar el debate político en el PPD. No quisiera adelantar nada, pero lo que sí le puedo decir es que tenemos un ánimo de
de recuperación de identidad del socialismo democrático, de reconstrucción de la centroizquierda. Creemos que para Chile es necesaria una centroizquierda con personalidad y domicilio político propio, empoderada, que sea capaz de plantear sus Mm, propuestas y sus puntos de vista con total autonomía, pero al mismo tiempo, a partir de ese eje político, tender puentes de diálogo, de coordinación con todo el mm, progresismo, porque es la única manera de recuperar la sí. mayoría social y política el día de mañana. Antes de pasar a la acusación constitucional, diputado Raúl Soto y presidente del PPD, solo lo quiero ligar con algo que me parece muy interesante lo que te plantea, ¿no? El tema de la identidad. Lo mismo pasó al frente en el mundo de la centroderecha, también en su Así minuto. es. Em, Todavía, ¿eh? sí, Todavía. bueno, pero volviendo a la izquierda, ¿no? Esta tensión entre un mundo y otro. Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda, en la presentación del libro de Mario Marcel, dijo algo interesante que tenía que ver con lo que él dijo, lo que él entendía por progresismo. En la línea económica, él decía un gobierno que aumentó las 40 horas, que, o sea, hizo como el desglose de todo lo que podría haber afectado el empleo. Él dice, para mí un progresista es el que se asegura el empleo. ¿Es parte, a su juicio, en el caso del PPD o suyo, de una autocrítica respecto del manejo de la economía que se hizo en el gobierno anterior? Yo creo que es legítimo una evaluación crítica respecto del manejo económico. Creo que esa reflexión es necesaria y hay que escuchar la voz no solamente del mundo político, sobre todo de los economistas, para ir generando consensos futuros, ¿no? Yo creo que efectivamente las cosas se han podido hacer mejor, y no solamente en el gobierno anterior, también en los que le precedieron, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que lo que nos falta en Chile es un pacto económico, social y político profundo, donde los actores sociales, económicos, el mundo empresarial, el mundo de los trabajadores, el mundo de las pymes, el mundo político, nos Mm. pongamos de acuerdo, ¿verdad? En un acuerdo como aquellos que se construían en los tiempos de la concertación, que le den estabilidad en el largo plazo hacia el futuro a nuestro país y reglas del juego Mm, claras para crecer, para generar empleo, para Ujú. generar inversión, pero en condiciones también de equidad y de justicia social. Yo creo que eso se puede construir. Yo creo que es lo que el país requiere, necesita, pero lamentablemente estamos entrampados en esta batalla ideológica y cultural que nos tiene enfrentados de manera bastante estúpida, diría yo. Perdónenme la expresión, pero yo creo que nos hace mal como país, por ejemplo, tener un ministro de Hacienda señalando en el Senado de que las decisiones económicas que está tomando están inmersas en una batalla ideológica y cultural. Eso es grave porque daña nuestra institucionalidad fiscal y democrática. Lo que hay que hacer acá es buscar acuerdos. Y si el gobierno se abre a buscar acuerdos, va a encontrar en la oposición, al menos en nosotros, disposición a Ujú. eso, pensando en el bien común del país y no solamente en cómo sacamos una pequeña ventaja electoral para mandar una señal a la mitad del país o un tercio del país, que es lo que tal o cual sector político busca o espera representar. Yo creo que eso nos ha dañado, yo creo que el Ya. país se ha polarizado mucho y yo creo que hay que romper con aquello. Bueno, usted mencionó lo del ministro de Hacienda. Vámonos a eso, la acusación constitucional tiene que ver con eso, con esa batalla ideológica, definitivamente, de borrar rastro de lo que se hizo antes. ¿Cómo lo lee? Ayer entrevistábamos a Patricio Zapata y él decía que iban a invocar la cuestión previa. Era muy probable que lo invocaran. Entiendo que el próximo martes ya se entregan los descargos y podría votarse. No existe la orden de partido, ya lo sabemos. Por lo tanto, no existiría la libertad, dar libertad de acción. Pero el PPD todo en bloque va a rechazar la acusación constitucional. Sí, nosotros creemos que esta es una acusación que no tiene sustento constitucional. Creemos que es una acusación irresponsable que busca dañar al gobierno anterior, pero de pasada daña también la institucionalidad fiscal de nuestro país, porque llevan la política fiscal que acostumbrábamos a ver y tratar como una política de Estado por encima de la contingencia, con ciertas líneas de continuidad, mm. la llevan al barro de la contienda política, al barro de la contienda ideológica. Eso nos hace mal, ¿verdad? Acciones sacan reacciones, ya algunos sectores de oposición están evaluando acusaciones constitucionales de vuelta contra el actual ministro Quirós, entonces nos vamos de nuevo entrampando, ¿verdad?, en una situación de Mm, confrontación que no es deseable. Yo creo que es legítimo de nuevo hacer una crítica respecto a la gestión económica y fiscal, pero de ahí a llegar a acusar dolo, a acusar incumplimientos Ujú. constitucionales que
claramente no existen, y esto lo ha señalado constitucionalistas de derecha y de izquierda y economistas de derecha y de izquierda, evidentemente que ensucia el debate que obviamente debiese encaminarse por otro lado, ¿no? Ahora, yo creo que el gobierno, de alguna manera, ha permitido que esto ocurra, ¿no? Esta acusación constitucional está avanzando bajo la mirada permisiva del gobierno de José Antonio Kast, y no solamente bajo la mirada permisiva, sino que con acciones concretas del ministro Quirós y del ministro Mas para promoverla. ¿Qué Es decir, el acciones, gobierno... qué acciones, perdón, diputado? Porque Bueno, hay varias declaraciones, Claudia, del ministro Quirós y del ministro Mas, que buscan de alguna manera tocar la tecla para ir debilitando al ministro Grau en el contexto de la discusión de esta acusación constitucional. Eso es demasiado evidente, y creo que nuevamente están dañando la política económica de nuestro país. Yo les pido ahí un poquito más de altura de mira, de responsabilidad. El ministro de Hacienda no puede ser un soldado de la batalla ideológica y cultural. Debe ser un ministro de Estado que tome decisiones pensando en el bien común del país y no decisiones de carácter dogmática e ideológica. El ministro de Hacienda no puede ser un jefe de barra brava que está permanentemente, ¿verdad?, acusando y contestando en el debate político contingente, ¿no? Eso no lo habíamos visto antes, yo lo lamento, porque insisto que está dañando gravemente la institucionalidad fiscal de nuestro país. Bien, Raúl Soto, diputado y presidente del Partido por la Democracia del PPD, muchísimas gracias por esta conversación tempranito aquí en Muchas Pauta. gracias. Que esté muy bien. Día. Gracias, diputado. Buen día. Chao, chao.